Bienvenidos a su canal. En este video vamos a aprender a hacer esta hermosa mesita minimalista con una figura totalmente diferente a lo que ven en el mercado, de un acabado muy bonito en color negro. Entonces quédense hasta el final del video para que aprendan a hacer esta mesita paso por paso. Muchas gracias. Bienvenidos a este canal Pinus Gucerra, mucho gusto tenerlos por acá nuevamente. Vamos a ver cómo vamos a pasar de esta tabla pasamos a esto, 2 de 75, 2 de 46, 3 de 23, y después de pasar a esto, vamos a pasar a esto otro. Ok, ahora vamos a pasar a esto, lijar. Vamos a utilizar esta, que es para un lijado bien rápido, como son tablas grandes, y después vamos a pasar a otra un poquito más fina, y ya después de eso vamos a ver la forma con la que seguimos, el siguiente proceso. Entonces pasaremos a lijar. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Hasta dónde lijar? Como siempre les digo en todos los videos, hasta que esté como cachetito bebé. Terso, liso y suave. Ok, aquí ya lo lijamos con la primera máquina y como ven queda bastante bien. Pero igual, hay que pegarle una repasadita para sacar alguna gradita, alguna cosita que le quede. Entonces lo hacemos con una máquina como esta, que es un lijado más parejo, más suavecito, digamos. Y tal vez este zapito para sacar algunas esquinas. Igual falta lijar los cantos. Siempre muy importante lijar los cantos para que ya cuando armemos nada más sería sacar los detalles. Los cantos sí hay que sacarlos con esta máquina o con esta mano porque no se puede con la otra. La grandota no funciona. Entonces ya este es ya estamos casi finalizando para empezar a armar el mueble. Entonces ya casi van a ver el resultado. Ok, para el siguiente paso, que es el armado del mueble, vamos a ocupar esas escuadrillas para que junte mejor, porque esto lo vamos a hacer unido una pieza con otra. Dos tipos de escuadras para verificar que estén bien, que estén en los ángulos correctos. Tornillos, taladros de madera y cola. En este caso voy a usar cola normal. Y vamos a ver cómo es que vamos a ir armando este mueble. Lo que hacemos es que nos valemos de estas escuadrillas para asegurarnos que esté, digamos, en 45 perfecto. Bueno, 90 perfecto, disculpe. Y después, con la escuadra, pues también verificamos. Entonces ya sabemos que está bien, está prensado abajo, está prensado arriba. Aquí tenemos una pequeña pancita, pero cuando hagamos los 3 huequitos que vamos a hacer acá para atornillar, entonces ya él va a socar. Ya les muestro cómo queda socado. Entonces eso es muy fácil. Entonces simplemente agarramos los 3 tornillos, hacemos las perforaciones y atornillamos y ya con eso cierra. Entonces eso lo hacemos, digamos, con un tornillo. Con un tarugo vamos a tapar el huequillo que hacemos para que no se vea feo. Vamos a ver, yo creo que un poquito más, un poquito más y un poquito más. Ok, entonces podemos utilizar tornillo, digamos, de 2 pulgadas en este caso, y siempre, como les he dicho, que sea este tipo, que es el rabo chancho. El tornillo que tiene un hilo diferente, no el que es finito. El que es para metal no sirve. Nunca utilicen tornillos de metal en madera. Pueden ser de estos negros o los amarillos. Estos negrillos son bastante económicos de precio. Lo ocultamos un poquito para que pueda entrar un taruguillo para tapar el hueco. O también lo podemos tapar con madera, con masilla, disculpe. Esa es la otra opción. Entonces, ya aquí él ya socó. Y después esa pequeña rejilla que queda, lo que hacemos es que pasamos un poquito masilla, lijamos y ya no se nota. Entonces aquí ya socó bien y ya quedó parejo. Entonces esa es la primera parte. Entonces, ¿qué estamos uniendo aquí? La pieza de 75 centímetros con una pieza de 43. Ahora ya les muestro cuál es la siguiente unión que vamos a hacer. Que ahora el siguiente paso es agarrar 2 piezas de 33 que sacamos. Y vamos a poner una en el puro costado, en el puro borde. Igual la atornillamos. Otra en el medio, que igual hay que atornillar. Entonces ese es el siguiente paso para ir armando el mueble. Entonces sigan las instrucciones al pie de la letra para que no fallen. Ahora bien, la siguiente parte del mueble va así. Pero si pegamos primero esto, nos va a quedar incómodo atornillar por aquí abajo. Entonces, ¿para qué vamos a complicarnos? Simplemente marcamos 23, 23, que es la mitad, resultando la pieza.
o depende del largo que ustedes utilicen, pues simplemente van a pegar esta pieza a la mitad. Entonces, sin haber pegado en la parte de abajo, la marcamos, ponemos los tornillillos, atornillamos y así nos queda más fácil armar esta parte. Primero pegamos esa pieza en lugar de pegar la otra pieza abajo. Entonces, ahí ya nos complicamos menos. Igual, bastante cola. Estos tornillos son más cortos, son de 1 1/4 porque en esa parte no ocupa que sea tan resistente, tan fuerte. Ok, ahora ya como está pegada esta parte, pues simplemente vamos a poner esto acá. Vamos a hacer los 3 orificios donde corresponden que se hagan. Y nada más lo que tenemos que hacer es verificar que aquí hasta acá hay 38. Entonces tenemos que dejar la misma distancia con esta parte de abajo. Entonces utilizamos las prensillas estas, encolamos, arrimamos a que quede 38 y atornillamos. Ya les muestro cómo queda. Ok, entonces como ven aquí ya está, como les decía, primero pegamos esta pieza para que no costara. Vamos a pegarla de los lados para que use las prensas, para que no se mueva y para saber que está bien. Y también para asegurarme de que el escuadra esté correcto. Entonces esa es la idea siempre de las prensillas. Aquí se puede utilizar, se puede armar sin prensas perfectamente. Pero allí no está de más. Para algo las tenemos. Hay que utilizarlas. Entonces ese sería el otro proceso que hay que hacer. Entonces ahí ya tenemos todo marcado, todo listo, sabemos que todo está bien. Entonces lo que hay que hacer pues simplemente es atornillar la pieza. Queda muy rápido. Entonces este es el siguiente paso. Como les dije, sigan en orden. Fíjense cómo lo hice. Corten la madera exacto como les dije. O si lo quieren hacer más grande y más pequeño, pues vean y calculen más o menos cómo deberían de cortar las piezas. Entonces aquí ya está listo. Y ahora lo que faltaría simplemente es la parte de encima. La última parte del mueble. ¿Y cómo va la última parte del mueble? Pues de una forma muy sencilla. Y el último paso sería la parte de arriba. Entonces de acá a acá 52. Y eso que hace que ¿por qué hay 52? Para que me dé la escuadra. Para que me quede bien cerradito. Siempre es importante ver las escuadras. Pues para que el cierre, para ver que el mueble está uniforme. Entonces eso es importante. Entonces aquí ya está. Entonces básicamente aquí está nuestro mueble. Listo. Ya lo que faltaría más es tapar huecos y pintar. Eso ya ahorita se los muestro. Y es muy rápido de hacer. Muy fácil. Bonito. Encaja en cualquier parte de la casa. Básicamente para poner una TV o poner alguna otra cosita en el cuarto. Abajo se le pueden poner un par de patitas para darle una mayor altura. Ya ustedes deciden qué utilizar. Yo le voy a poner unas patas ahí que fabriqué. Pero el mueble podría utilizarse así como está. La altura que él tiene son 75 centímetros. Si no me falla la 40 y ya le digo. Ya me olvidó. Ya ni me acuerdo cuánto es la altura total. La altura son 53 centímetros. Ya es la total. Y el ancho total serían 75. Estas piezas son de 23. Que son las que cortamos. A 23 de alto. El ancho de la tabla es de 29 centímetros, que es pulgada americana. Puede ser más angosto, más largo. Y estas son de 48. De 48 hay 2, que son estas. De 23 hay 3. Y 2 de 75. Y ese es todo el mueble. Con un arreglo lo hicimos. Ok, entonces para lo que son tapar los huequillos vamos a utilizar, digamos, la barrita esta tipo tarugo. De esta hay muchas formas de cómo hacerla. Hay una maquinilla que venden, se la saca. Puede cortar los pedacitos antes y después los coloca. O como yo, que lo arrimo y lo corta. Entonces, simplemente un poquito de cola. Arrimamos la barrilla tarugo. Cortamos a la medida que lo ocupamos. Y listo. Un par de macecillos. Eso lo hacemos para todos los huequillos. Para que se vea más estético, más bonito. Aquí ya está. Digamos, yo le hice una patilla. Que es una pisilla de 4 centímetros. Y la puse con 2 centímetros de profundidad. Que le diera la vuelta al mueble. Ustedes pueden utilizar cualquier taco de madera, lo que ustedes quieran. Aquí ya está enmasillado. Y con los taruguillos. Entonces, la masilla se coloca en todos los lados. Usted crea, digamos, que se va de tapar. Que se vea alguna imperfección, alguna cosa. Y ahorita lo que hay que hacer es esperar a que seque
Ya pegamos una última lijada con una lija más fina, una 180, y ya con esto podemos empezar a pintar. Ya está prácticamente listo el mueble. Ok, ahora la siguiente parte que vamos a hacer con este sería emparejar. Quitar, digamos, todo lo que se ve disparejo, lo vamos a sacar con esta máquina que es un poquito más fina. Vamos a pasarla por todos lados y vamos a ir eliminando lo que fueron los tarugos. Entonces, donde colocamos tarugos, entonces eso lo vamos a eliminar. Entonces, ya le di a César, por ejemplo, esos que se dan aquí arriba. Vamos a lijar, emparejar todos los bordes, todos los cantos, para que ya nuestro mueble quede bonito. Entonces, ¿qué es lo que más hacemos en este canal? Pues volar lija. ¿Y hasta dónde hay que lijar? Hasta que quede como cachetito bebé. Ok, y en esta parte vamos a aplicar lo que es la pintura. Vamos a aplicar varias manos de varias formas. Entonces vamos a ir viendo el proceso pintado paso por paso para que ustedes lo repitan. Ok, listo. Entonces, como ven, la idea es que quede lo más negro posible, por decir así. Entonces es un color bastante vacilón, un tinte bastante oscuro, y ya después él queda siempre como un tipo satín, un brillito LED. Entonces se le puede echar un transparente por encima para hacerlo, digamos, brillante, o satín, o incluso para hacerlo mate. Entonces aquí ya está listo. Este mueble lo pueden utilizar para pantallas de 40 o 32, para colocar cosas en la casa, para poner cuadros, recuerdos, floreros, coleccionables, figuras. Se puede colocar en un cuarto, en la cocina, puede colocar en una salita. Es una mesita multifunción con un diseño moderno. Si le ha gustado el video, dale me gusta, comparte. Muchas gracias. Haz cualquier comentario. Hasta la próxima.